El aborto. Wow. Este es un tema muy delicado. Vamos a tratarlo con la mayor delicadeza posible, procurando definir no solo la palabra, sino el concepto desde una perspectiva real, bíblica y por supuesto también humana. Siendo que lo vamos a hacer de esta manera, vamos a definir la palabra y el concepto desde una perspectiva real y desde una perspectiva de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del aborto? Bueno, con respecto a la palabra, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se usan varios vocablos, en este caso en el idioma hebreo. El primer vocablo que encontramos en las Sagradas Escrituras es chacol. Y básicamente lo que quiere decir esta palabra es arrebatar, desolar, talar, dejar, sufrir, destruir, malograr, matar, privar, quitar, sacar o terminar. Usted puede encontrar este término, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 26, o en Oseas, en el capítulo 9, en el versículo 14, donde aparece mencionada la palabra aborto. Sin embargo, hay otros textos donde la palabra que aparece mencionada, por ejemplo, es arrebatar, y en el original es chacol, porque eso es lo que quiere decir el término hebreo chacol. Tenemos también el vocablo hebreo yatzá, ¿verdad? Que quiere decir traer afuera, desaparecer, quitar, ¿verdad? Arrojar, sacar, terminar o inclusive matar. Usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo, en el capítulo 21, en el versículo 22. O el vocablo hebreo nefel, que básicamente quiere decir nacer muerto, omitir, perecer, talar, matar, arrojar, echar afuera. Usted lo puede encontrar en el libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 16, o en Eclesiastés, en el capítulo 6, en el versículo 3. Eso en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos el vocablo griego ektroma. Es muy interesante lo que esta palabra quiere decir. Quiere decir simple y sencillamente terminar. Terminar. Le encuentra usted en 1 Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo dice, y como un abortivo me apareció a mí. Abortivo, uno que terminó, uno que le terminaron, uno que acabó, que concluyó su vida. Al considerar estos vocablos, nosotros llegamos a la conclusión de que el aborto en las Sagradas Escrituras, y me permito leer, tiene que ver no solo con interrumpir un embarazo, lo que sería algo así como terminar, malograr, omitir. Tiene que ver con algo más que interrumpir un embarazo. En las Sagradas Escrituras la palabra aborto tiene que ver con hacer sufrir, talar, literalmente. Si usted pone atención a las descripciones que vamos a hacer sobre el aborto, se va a dar cuenta que esta palabra talar es literal. Quiere decir talar, arrebatar, hacer perecer, privar, quitar, matar, sacar, traer afuera, arrojar, echar, desaparecer o destruir. O sea, la palabra aborto en las Sagradas Escrituras se usa más que para decir que el ciclo de gestación de un bebé fue interrumpido. Pues puede ser interrumpido por varias razones. Un aborto puede ser espontáneo, que no es de lo que estamos hablando. Por una enfermedad, por un accidente particularmente, el niño puede venirse. Entonces terminó el ciclo de gestación. Pero no, la palabra de Dios no habla del aborto solamente como un ciclo que se acabó, que se terminó, que fue interrumpido. Habla como un acto simple y sencillamente que denota una acción perversa y negativa cuando no es espontáneo.
cuando no es por causas naturales o un accidente. De modo que el aborto es algo más que interrumpir un ciclo, como el fluido eléctrico o el flujo de agua. Usted aprieta un interruptor y se interrumpe el fluido eléctrico, entonces apaga los bombillos que estén encendidos. O como interrumpir el fluido de agua, ¿verdad? Cierra la llave o una palanca, entonces interrumpe el fluido de agua. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, si usted interrumpe el fluido eléctrico o cierra la llave de paso del agua, esto no le va a traer ningún perjuicio al sistema eléctrico, ni al apagador, ni al interruptor. Si usted cierra el agua, esto no le va a traer ningún prejuicio a la llave de paso. No así el aborto. El aborto infantil causa un daño irreparable a todas las personas que están involucradas, particularmente al bebé y a la madre. Causa un daño irreparable. ¿Por qué? Bueno, en el caso del bebé, porque el bebé llega a experimentar todo tipo de vejaciones y sufrimientos antes de morir. ¿Qué decir de la madre y de las consecuencias físicas, emocionales a corto, mediano y largo plazo que puede llegar a experimentar una madre? Eso si llegase a sobrevivir al aborto. No queremos con este estudio, esta lección, este mensaje, esta reflexión, intimidar a nadie, asustar a nadie. Pero cuando estamos hablando del aborto, sobre todo en nuestro país, donde es ilegal, entonces va a haber clínicas furtivas, por decirlo de alguna manera, que van a practicar el aborto y no en las mejores condiciones. Y estas madres podrían expirar, podrían morir, ¿verdad? Por eso decimos, eso sí sobrevive al aborto. No necesariamente eso quiere decir que en clínicas legales no se dé. El aborto es un shock para todo el cuerpo y para el alma y para el espíritu. Es todo un trauma, ¿verdad? Difícil de superar. De modo que estamos hablando de infecciones severas, infertilidad, culpa, confusión, cambios de ánimo, un estado de tristeza y sensación de vacío, falta de energía, enojo, miedo, traumas, incertidumbre o inseguridad, impotencia, depresión. Ha habido casos de aislamiento social, pérdida de líbido o disfunción sexual, miedo a la muerte, insomnio, pesadillas recurrentes, obsesión o irrelevancia hacia los bebés o la maternidad, o no querer saber nada acerca de los bebés, o no querer saber nada acerca de la maternidad, problemas con la pareja y, como ya dijimos, hasta la muerte. Son muchas de las consecuencias que pueden venir, no solo sobre el bebé, que va a sufrir mucho y posteriormente va a morir, sino también sobre la madre. De modo que el aborto es inaceptable por los efectos negativos causados tanto al bebé, al neonato, como a la madre. Al menos eso es lo que reflejan las estadísticas médicas, eso es lo que refleja el testimonio de cientos y miles de personas, de mujeres que pasaron por este trance tan agudo. Eso con respecto a la palabra, el concepto. La palabra aborto es la palabra escogida por la ciencia médica para referirse a la interrupción del proceso de gestación de un embrión humano, en este caso, o de un embarazo. Cuando en realidad el aborto es la interrupción del proceso de gestación de un embrión humano
mediante su asesinato. Los métodos abortivos usados para ello así lo demuestran. Vamos a mencionar algunos, quizás no todos. La píldora Alone, creo que se pronuncia así. La píldora Alone, esta básicamente se usa antes de los 5 días o hasta los 5 días después de que una mujer ha tenido relaciones sexuales y actúa bloqueando la implantación del embrión en el útero. Entonces muchos defienden la píldora y dicen, no, pero esta no es abortiva. ¿Cómo sabe usted? Un óvulo no es fecundado inmediatamente, le puede tomar entre 3 y 5 o 6 días. ¿Cómo saber si el óvulo fue fecundado o no? Bueno, esta píldora lo que hace es evitar que el óvulo, supongo yo, ya fecundado, se implante en las paredes del útero, en el endometrio. No lo va a permitir. Entonces, va a modificar el endometrio y va a mandarle una señal al cerebro fingiendo un ciclo menstrual, produciendo así el aborto en forma de un sangrado o hemorragia. Ahí se va a evacuar el óvulo, que yo casi que me atrevo a decir que ya ha sido fecundado. Existe esa posibilidad, entre 3 y 5 o 6 días va a ser fecundado. Y si le dieron la pastilla 5 días después, pues existe la posibilidad que ese óvulo esté fecundado. ¿Cómo saberlo? La píldora RU486 se utiliza después de la 4ª o 7ª semana de embarazo y provoca que el embrión implantado, ya sí se implantó, se desprenda por una alteración del endometrio. Eso es parecida a la anterior, ¿verdad? Produciendo la muerte, ¿verdad? Y en ocasiones la expulsión de los restos acompañados de una gran hemorragia. O sea, ya el óvulo fue implantado en este caso, pero entonces el endometrio va a desprenderse de las paredes del útero, como si fuera una menstruación también, va a haber una gran hemorragia y va a evacuar, en este caso podemos afirmarlo, el óvulo fecundado. Después de 48 horas de haber tomado esta píldora, debe pasar por una revisión, confirmar que realmente ha expulsado todo el endometrio o el producto. Si no, deberá administrarse de otra droga que se llama Cytotec, para ayudar a la madre a expulsar los restos que quedan dentro del útero, y si después de una segunda revisión no lo ha hecho, debe hacerse de un legrado, un raspado, ¿verdad?, a la madre. Las complicaciones, bueno, tiene que ver con una hemorragia demasiado intensa, lo que puede provocar grandes infecciones. No importa dónde se lo hagan. No importa la sepsia. Bueno, imagínense. Si no hay ácidos, peor. La prostaglandina. Se administra este fármaco para dilatar el cuello del útero y provocar contracciones. Como no actúa directamente sobre el feto, puede ocurrir que sea expulsado antes de morir y que nazca vivo. Existe esa posibilidad, lo cual se considera una complicación porque él debe nacer muerto. Generalmente no sobrevive debido a que es muy prematuro. Esto puede causar la ruptura del útero de la madre, una infección, hemorragias, puede causarle a la madre un paro cardíaco, vómitos y algún tipo de embolia. La intervención quirúrgica. Hay varios. Este tipo de intervención se lleva a cabo a partir de las 8 semanas de gestación. Incluso hay quienes se atreven a hacerlo a partir de la 5ª semana de gestación y se hace por succión. El 85% de los abortos en el mundo entero se llevan a cabo por este método en el primer trimestre del embarazo o 12 semanas, o sea, durante los primeros
13 meses. ¿Qué se hace? Bueno, se dilata el cuello, ¿verdad? Se dilata el cuello de la matriz, del útero, y se inserta un tubo hueco que tiene un borde con filo, ¿verdad? Y está conectado a un potente aspirador que mediante una fuerza de succión aspira el feto. Ha habido grabaciones, quizás no tan de fetos tan prematuros, pero de bebés o de fetos gritando cuando está entrando este tubo para succionarlo. Hay algunas complicaciones para la mujer: infecciones, laceración o perforación del útero, trauma renal, embolias, trombosis, inclusive hasta esterilidad. Dilatación y curetaje, DIC se llama. Esta intervención quirúrgica se utiliza a finales del primer trimestre o principios del segundo, después de las primeras 13 semanas, cuando ya el feto es demasiado grande para ser extraído por succión. Se utiliza una cureta, es una especie de no sé cómo decirle, de cucharilla larga, afilada, ¿verdad? Tal vez podríamos poner una imagen por ahí. Se usa una cureta o cucharilla con una punta afilada con la cual se desprende todo el saco gestacional del útero con el fin de facilitar su extracción. La dilatación y evacuación, o DIE, esta intervención quirúrgica se suele utilizar durante el segundo o tercer trimestre de embarazo, entre los 6 y los 9 meses. Se administran fármacos como las prostaglandinas para dilatar el cuello del útero y se procede a la extracción fetal con unas pinzas o tenazas o forceps especiales, pudiendo haber desmembramiento para poder extraer el cuerpo. Usted recuerda, dentro de algunos de los vocablos que usamos en el hebreo del Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir la palabra aborto? Quiere decir talar. Y literalmente agarran su piernita y la jalan, y puede ser que se desprenda, o un bracito la jalan y se desprenda, o parte de su cara. Y eso es lo que se hace con la dilatación y la evacuación. Toman unas pinzas, las meten y comienzan a jalar el feto, y que puede resistirse, y puede haber desmembramiento, y pueden sacarlo por partes. La complicación más importante es que cuando no se consigue extraer la cabeza, que es quizá el órgano más grande, entonces deben fracturar la cabeza. Investiguen. Van a fracturar la cabecita, ¿verdad? Para poder extraerla del útero de la madre. El hueso fracturado, los huesos fracturados del cráneo pueden lesionar el útero y otras partes blandas del aparato genital de la madre. La inyección salina, este método se utiliza solamente después de las 16 semanas o 4 meses. El líquido amniótico es extraído totalmente, en su totalidad, y se inyecta en su lugar una solución salina concentrada, entre otros productos. El bebé, al ingerir esta sustancia o estas sustancias, es literalmente envenenado. Muere por envenenamiento, ¿verdad? Él es envenenado, empieza un proceso muy rápido de deshidratación, va a tener por lo tanto múltiples hemorragias o derrames en su cerebro. Esto va a causar no solo quemaduras en su piel y en su cuerpo, tanto externas como internas, sino que el feto dentro del útero comience a convulsionar para morir posteriormente. La madre, por su parte, va a experimentar contracciones que van a hacer que el bebé sea expulsado de manera prematura.
El DIX o parto parcial. Este método de aborto se lleva a cabo durante el segundo o tercer trimestre del embarazo. Se introducen unos forceps en el útero que, guiados por con una ecografía, agarran los pies del feto. Lo agarran de los pies, ¿verdad? Y tiran de ellos hasta que la parte inferior de la cabeza sea expuesta. Hasta que la parte, ahí, llegó, ¿verdad? Coronó, como dicen algunos por ahí. Bueno, cuando eso se da, se usan unas tijeras, ¿verdad? Se usan unas tijeras para abrir la base nucal a través de la cual se introduce un catéter para succionar el cerebro. Al succionar el cerebro, pueden extraer la cabeza. Una vez hecho esto, el cuerpo inerte del feto es evacuado. ¿Cuál es el problema? Que en algunas ocasiones, cuando hacen el corte, sin querer, decapitan el feto. La histerectomía o cesárea, por lo general se lleva a cabo durante los últimos 3 meses, entre los 6 y los 9 meses. Por ejemplo, cuando un bebé muere dentro del vientre de su madre. Podría ser que le hagamos necesario y saquen al niño. En ocasiones el feto, cuando es así, un aborto, ¿cuál sería? Premeditado. Se saca por cesárea, nace vivo. Y dependiendo de la legislación del país, puede ser tomado y puesto en una mesa. Han habido casos donde un bebé en esas condiciones dura 12 horas en morir y lo dejan ahí tirado. Recuerda lo que la palabra aborto quiere decir: sacar, echar. Lo tiran ahí en una mesa como si fuera cualquier basura para que se muera. Recuerda, sacarlo, traerlo afuera, arrojarlo vivo en una mesa hasta que muera. Ha habido casos. Hacer una intervención quirúrgica mayor tiene frecuentes complicaciones, de las que ya hemos mencionado. Entonces yo me hago una pregunta al escuchar esto. ¿Dónde se equivocó la palabra de Dios? Pues todos estos métodos son violentos, invasivos y agresivos, que buscan terminar, entre otras cosas, no con el ciclo de gestación, sino con la vida de un ser humano. Se trata de expulsarlo del entorno de la madre con una sola excusa. Bueno, pero es que no ha nacido, es un no nacido. Todavía no es un ser humano. Yo le hago una pregunta. ¿Las plantas tienen vida? ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que una planta tiene vida? Bueno, porque si sembramos una semilla, por ejemplo, de frijol, esta va a germinar, va a crecer, va a desarrollarse y posteriormente va a darnos su fruto. Sabemos que un óvulo tiene vida, ¿verdad? Porque entre otras cosas no solo se ha dicho que no es un ser humano, sino que todavía no tiene vida, no es un ser vivo. Pero sabemos que un óvulo tiene vida porque desde el mismo instante en que es fecundado comienza a germinar, comienza a crecer y comienza a desarrollarse. Y esto desde la primera semana de vida. Durante la segunda semana, la célula fecundada va a comenzar a dividirse. Durante la tercera semana va a comenzar el desarrollo de su tubo digestivo. Durante la cuarta y quinta semana el embrión ya tiene forma, ya tiene una forma, ¿verdad? Y comienzan a aparecer las yemas o brotes de los brazos y piernas. El cerebro se desarrolla en 5 áreas y algunos nervios craneales son visibles. Comienza entonces el desarrollo de las estructuras de los ojos, de los oídos, y comienza a formar el tejido que se convertirá en las vértebras y algunos otros huesos.
Se da el desarrollo posterior del corazón con latidos a un ritmo regular. Se da el movimiento de sangre a través de los vasos mayores. Esto entre las 4 y las 5 semanas. Durante la 6ª semana los brazos y piernas se han alargado y se pueden distinguir los pies y las manos tienen dedos. El cerebro continúa formándose y comienzan a formarse también los pulmones. Durante la semana 7 se forman los pezones y los folículos pilosos, los codos y los dedos de los pies son visibles y todos los órganos esenciales se han comenzado a formar. Durante la 8ª y la 9ª semana los párpados están más desarrollados y las características externas de los oídos comienzan a tomar su forma final. Continúa el desarrollo de sus características faciales. Durante la semana 10 el embrión ya ha adquirido una forma básica, ¿por qué no decirlo humanoide? Entre la semana 9 y 12, los párpados se cierran y no se abren hasta la semana 28 y la cara está ya bien definida, bien formada. Los genitales aparecen bien diferenciados, se producen los glóbulos rojos en el hígado, su cabeza corresponde casi al 50% del tamaño de su cuerpo y aparecen los brotes dentales. Durante la semana 13 y 19, el feto tiene una longitud cráneo-caudal de unas 3 pulgadas. 3 pulgadas son como 7 centímetros y medio, como 8 centímetros, ¿verdad? Como más o menos mi puño. A veces se puede ver el sexo del feto en un ultrasonido si se lo hacen entre la semana 13 y la 19. Comienza a crecer el cabello. En los niños comienza a acelerarse la próstata y en las niñas los ovarios empiezan a bajar del abdomen al área pélvica y ya está formado el paladar. Durante la semana 20 a la 23 la piel cubre todo el cuerpo, aparecen las cejas y las pestañas y las uñas en pies y manos. El feto es más activo, con mayor desarrollo muscular y la madre puede sentir el feto moviéndose. Es cuando dice que yo creo que va a ser futbolista o una cosa así. Por el estilo. Los latidos cardíacos fetales son percibidos. Durante la semana 24, las cejas y las pestañas están bien formadas, todas las partes del ojo están desarrolladas, el feto presenta el reflejo prensil, ¿verdad? Y de sobresalto. Se comienzan a formar las huellas de la piel plantar y de la piel palmar. Se forman los alveolos pulmonares. Durante la semana 25 a la 28 el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado para controlar algunas funciones corporales. Los párpados se abren y se cierran. El sistema respiratorio, aunque inmaduro, se ha desarrollado. Durante la semana 29 a la 32 se presenta un aumento rápido de grasa corporal. Se presentan movimientos respiratorios rítmicos, pero los pulmones no están totalmente maduros. Los huesos están completamente desarrollados, pero aún son blandos y flexibles. El cuerpo del feto comienza a almacenar hierro, calcio y fósforo. Durante la semana 33 a la 36, el anugo comienza a desaparecer y se presenta un aumento en la grasa corporal. El anugo es una superficie vellosa a lo largo y ancho de todo su cuerpo. Las uñas de las manos alcanzan las puntas de los dedos. Durante la semana 37 a 40, el anugo desaparece, excepto en la parte superior de los brazos y en los hombros. Aunque hay niños que dicen, este chiquito, bueno, es hijo del papá, porque nació todo peludo, ¿verdad? En algunos casos. Pero dice, se presentan pequeñas yemas o brotes mamarios en ambos sexos. El cabello de la cabeza ahora es más grueso, más áspero y más graso. De modo que si un nonato, de modo que sí, es la expresión correcta, de modo que sí, un nonato tiene vida desde su concepción, puesto que una vez fecundado comienza a germinar, comienza a crecer, comienza a desarrollarse. Por lo tanto, un aborto lo que hace es arrebatarle la vida a un ser humano, aunque la ciencia diga que no lo es. En dado caso, un aborto es un asesinato consensuado. No hemos usado un solo texto
¿Por qué no vamos brevemente al libro de Génesis, al capítulo 9? Creo que podría arrojar luz sobre lo que estamos diciendo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. El aborto no es otra cosa más que un asesinato consensuado. No por el bebé, por la madre. Es claro que la sociedad en que vivimos es una sociedad cada vez más humanista, por lo tanto más egoísta y más alejada de Dios. Porque si el humanismo tiene que ver con el ser humano, con los derechos, con nuestros derechos, y nuestros derechos son antepuestos a los derechos de los demás, y nuestros derechos están siendo antepuestos a lo establecido por Dios. Con razón somos una sociedad no solo más egoísta, sino más alejada de Dios y por lo tanto más corrupta. Si dicen algunos, y en el caso de una violación, deberíamos practicarle a la madre un aborto terapéutico o inducido. ¿Por qué? ¿Cuántos niños que no pidieron nacer andan por el mundo? De una pareja, bueno, ya eso casi no se da, pero que tuvo 18 hijos, ¿cuántos fueron pedidos? Usted podría afirmarme que todos. Muchos de los niños que andan por el mundo no fueron pedidos. Dice, Dios me los dio. Llegaron, aparecieron de momento. Claro, ni relaciones sexuales tuvieron, nada más ella apareció pues embarazada, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños que no pudieron nacer andan en el mundo? Niños que no fueron planeados. Y no porque no fueron planeados, se pensó en abortarlos. Yo pienso que en el caso de una violación, cuidado con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Quien debería ser castigado son los padres. ¿Cómo? Sí. Si no les advirtieron a sus hijos de los peligros que hay en este mundo. Si no les dieron ningún tipo de instrucción o formación. O los despabilaron en pocas palabras. Si los expusieron a un sistema mundano y liberal. ¿Qué hace una señorita, una linda joven, estudiante a las 2 de la mañana en la calle? A eso nos estamos refiriendo. Padres irresponsables. Yo hablaba con mi esposa y le decía, mi esposa es maestra. Si alguien llega a su clase y le dice, mire, doña Susana o niña, maestra, yo soy la mamá de Jorgito. Yo le pregunté a ella, ¿qué pensaría usted en ese momento cuando esta señora, a la que usted no conoce, llegue y le dice, yo soy la mamá de Jorgito? Ella no supo qué contestar, entonces yo le dije, yo le voy a decir qué es lo que yo pienso. En el momento que me dice, yo soy la mamá de Jorgito, yo pienso que ella es la persona responsable y encargada del bienestar de Jorgito. Eso quiere decir que entonces a los padres ya no se les puede decir ni mamá ni papá, ni siquiera padres, porque no se han hecho responsables ni se han encargado del cuidado y de la protección de sus hijos. Hoy es más fácil que nuestros hijos hagan lo que les dé la gana, salgan a la hora que les dé la gana, lleguen a la hora que les dé la gana, anden con quien les dé la gana, que nosotros tomar un tiempo para compartir con ellos y enseñarles y formarlos o despabilarlos o prevenirlos. Usted puede pensar que quizás no ayude. ¿Cómo lo sabe? Podría ayudar muchísimo.
quien debería ser evidentemente castigado y severamente castigado, es el violador, no un inocente niño. Óigame lo que le voy a decir. Deberían arrestarlo, meterlo en una celda, sustraerle todas y cada una de sus piezas dentales, con una tenaza de esas de construcción sucia y oxidada y sin anestesia. Deberían despellejarlo con una Gillette vieja, contaminada, sucia y oxidada, quitarle cada centímetro de su piel. Y una vez que hagan eso, deberían tomarlo y sumergirlo en un contenedor de miel de abeja y tomarlo en esa condición y sentarlo 24 horas en un hormiguero. Y para que no se nos muera, debería ser extraído de ahí y lavado con agua tibia. Y una vez que se le haya quitado toda partícula de miel de abeja, deberían envolverlo en sal. Deberían envolverlo en sal para luego sacarle cada una de las uñas de sus manos y de sus pies. Y por último, matarlo a golpes, no sin antes castrarlo. ¡Pastor! Eso es inhumano. Eso es anticristiano. ¿Cómo puede usted tan siquiera sugerir semejante cosa? Y yo le digo, pero succionar, quemar, desmembrar, decapitar, envenenar, apuñalar y matar a un inocente bebé en el vientre de su madre no es inhumano y anticristiano. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 13, no matarás. Punto. Para eso existen las leyes. ¿Deben los padres ser sancionados si no se hacen responsables de cuidar y proteger a sus hijos y enseñarlos e instruirlos? Debería hacerse. Hay que castigar al violador, por supuesto, pero para eso existen leyes y un proceso judicial. Y los bebés están protegidos, dependiendo del estado, del país o la nación. No hay nada que los proteja, excepto que la palabra de Dios dice, no matarás. Mi nombre es Carlos Corrales, que Dios te bendiga y que la pases bien.